Pues bien, en esta ocasión vamos a continuar con nuestras actividades académicas y bueno, quiero decirles que es un gusto saludarles por este medio y que el día de hoy vamos a tocar en algunos minutos, espero que sean los menos posibles, el tema 8 de la materia de México contemporáneo. En esta ocasión nos toca ver lo relacionado a la revolución. Entonces vamos a abrir aquí. Ya una vez que tengan listo su Blackboard, espero que lo tengan abiertos ustedes también. Pueden darle pausa a este video, abrir su Blackboard y vamos a ver la explicación del tema 8. Como ya lo hemos realizado en algunas otras clases o en algunos otros momentos, vamos a ir leyendo, vamos a ir explicando y al finalizar voy a realizar unas preguntas, no sé cuántas salgan, algunas preguntas que te servirán para que puedas realizar tu examen rápido, pero además, e importante también, es que puedas estudiarlo para tu examen, tu segundo examen parcial. Bien, la revolución. ¿Qué hay en torno a la revolución? Bueno, a manera de introducción nos dice que la revolución, ya lo sabemos, fue un movimiento armado que dio fin a la dictadura de Porfirio Díaz y al Estado oligárquico del siglo XIX. Oligárquico, es decir, que había un pequeño grupo de personas que tenían controlado el gobierno en ese momento. Haremos un repaso por las causas que dieron origen a la lucha armada, los diferentes proyectos revolucionarios y las etapas mismas de la revolución. Sin duda, los sucesos de este periodo son de suma importancia en la historia de nuestro país porque dieron origen al México del siglo XX. Muy bien. La explicación que nos da o entender las causas y naturaleza de la revolución nos menciona que el complejo proceso revolucionario fue una secuela de la etapa porfiriana. Después de años de crecimiento económico y supuesta estabilidad, iniciaron los síntomas de decadencia. Las crisis del régimen se presentó en varios planos, en el económico, en el político, social y además en el diplomático, en la relación con otros países. Diferentes grupos manifestaban su oposición al régimen porfirista, incluyendo los sectores católicos, que se increpaban ante los principios liberales del gobierno. Los reclamos en el sector rural también crecían. Se cuestionaba la situación de las haciendas, el caciquismo y la falta de democracia, porque hasta ese momento solamente había la reelección o una democracia simulada. Para 1900 surgió un grupo de ideología liberal formado por sectores medios que exigían libertad de expresión y democracia electoral. Este grupo, que fue encabezado por los hermanos Ricardo y Jesús Flores Magón, quienes eran hijos de un juarista, publicaban en el periódico de oposición, el cual se llamaba Regeneración. Para 1903, el grupo se había radicalizado y repudiaba la situación de los indígenas, campesinos y obreros. Aunque, como era de esperarse, este movimiento fue reprimido por el gobierno de Díaz. A él no le convenía que hubiera un levantamiento en su contra. Los movimientos obreros no se dejaron esperar y hubo dos huelgas importantes, la de Cananea y la de Río Blanco. Ambas huelgas fueron reprimidas por el gobierno. Los militares del régimen se fraccionaron, se dividieron. Los reyistas, un grupo que fue primeramente leal a Porfirio Díaz, se convirtió en su opositor. Empezaron a surgir clubes y agrupaciones contrarias a la reelección. Francisco I. Madero, chequenlo, está en negritas, hacendado y empresario coahuilense, encabezó uno de ellos. Para 1909, después de giras para crear clubes antirreeleccionistas, Madero celebra una convención nacional que dio origen al Partido Antirreeleccionista. Este partido logró una fórmula política que conjugaba ambos movimientos, el maderismo y el reyismo. Sus candidatos fueron Francisco I. Madero y Francisco Vázquez, el cual en algún momento fue del grupo militar de los reyistas. Obviamente acusaron de rebelión a Madero y fue encarcelado en una prisión en San Luis Potosí. Durante su encierro se llevó a cabo una contienda electoral, ya lo quitaron a Madero, y pues nuevamente, ¿quién creen que ganó? Porfirio Díaz. Posteriormente, Madero se refugia en Estados Unidos y redacta un plan que se conoce como el Plan de San Luis,
en el cual convocaba la lucha armada contra la reelección de Porfirio Díaz. Hablamos ya de causas y naturalezas y ahora veamos el 8.2, que son los proyectos revolucionarios. La pregunta era, ¿y hacia dónde debía dirigirse la lucha armada? ¿A qué sectores iba dirigida la convocatoria de Madero a través del Plan de San Luis? ¿Quiénes respaldarían su llamado? La respuesta no es una sola y tiene que ver con los grupos sociales que se involucraron en la lucha armada revolucionaria. ¿Qué esperaban los campesinos y los obreros? ¿Dónde estaban los reyistas? Un evento importante que contribuyó al llamado de la lucha armada fue la muerte de los hermanos Aquiles Cerdán en Puebla, que provocó sobre todo el surgimiento de guerrillas en la serranía, es decir, en las montañas, en poblaciones que no provenían precisamente de los clubes antirreeleccionistas, pero que también tenían reclamos. El movimiento revolucionario se tornó desorganizado. Para 1911, Madero regresa al país e intenta dar un orden asumiendo el liderazgo. Pronto el movimiento armado cambió su bandera. De ser la oposición reeleccionista de sectores urbanos y clase medieros, es decir, de la clase media, se convierte en un movimiento armado con reclamos sociales y demandas agrarias, apoyado ahora por nuevos sectores, nuevos líderes y la participación de sectores rurales y populares. Es decir, ya se incluyen rancheros, obreros, artesanos, profesores rurales, campesinos, y que se extiende hasta el norte y sur del país. Y aparecen ya en la escena los movimientos de Pancho Villa y de Emiliano Zapata. Podemos distinguir ya entonces dos banderas en esta lucha. Una con interés en las elecciones democráticas, que sería la de Pancho Villa, y otra con interés en la justicia social y el reparto de tierras, de Emiliano Zapata. Muy bien. Continuando en el 8.3 vamos a observar las etapas de la revolución y es importante que en el resumen que se realice entendamos muy bien estas etapas. El inicio de la revolución, el inicio de la lucha armada tiene sus orígenes en un llamado que se hizo a través del Plan de San Luis, el cual realizó Francisco I. Madero. Esto fue en octubre de 1910. Y este plan, el Plan de San Luis, desconocía el gobierno de Díaz y proclamaba el lema de no reelección. A este llamado se suman grupos sociales provenientes sobre todo del ámbito rural. Chequen nuevamente y les pido recuerden lo que está subrayado en negritas, que es importante para el repaso de su estudio. Esta etapa del periodo revolucionario debe su importancia al derrocamiento del gobierno de Porfirio Díaz. La incapacidad de su ejército de controlar las rebeliones pronto lo llevó a firmar ante Madero su renuncia. Tuvo que renunciar. Para mayo de 1911, Porfirio Díaz presenta su renuncia ante el Congreso. De esta manera, Madero ingresó triunfante a la Ciudad de México. El presidente interino León de la Barra convoca elecciones y da el triunfo a Francisco I. Madero como presidente y su vicepresidente José María Pino Suárez. Para Madero, el movimiento armado debía de cesar, pues se había cumplido con el objetivo. O sea, él decía ya no tiene que seguir un movimiento armado. Pero el resto de los grupos armados no lo pensaba así, sobre todo los grupos rurales, como el de Emiliano Zapata o el de Francisco Villa, ya que para ellos la revolución no se traducía aún en la caída, no solamente en la caída del régimen de Porfirio Díaz, sino que existieran cambios sociales y estos aún no se concretaban. Ese fue el inicio de la revolución y después vienen ya movimientos insurgentes. Cuando Madero toma la presidencia, ¿qué creen? Se olvidó de los grupos populares que lo apoyaron y estos le exigían la restitución de tierras, es decir, los grupos rurales. Y el presidente Madero no cumplió. Entonces el movimiento armado tuvo que continuar. Se organizaron levantamientos en contra de Madero. Y entre ellos el encabezado por Emiliano Zapata en el sur del país y Pancho Villa y Pascual Orozco en la parte norte de la República. A la par de los movimientos agrarios surge también un movimiento obrero, el cual se extendió por todo el país. Los obreros demandaban mejores condiciones de trabajo. Por tal motivo, fundaron en septiembre de 1912 lo que se conoce como la Casa del Obrero Mundial. El régimen de Madero
contaba con un número considerable de enemigos. No solo enfrentaba a los movimientos insurgentes, sino al mismo ejército, quien pronto se manifestó en su contra. El ejército generó un plan para derrocar al presidente. Inició ataques a la Ciudad de México y con el apoyo de la embajada norteamericana derrocó a Madero y colocó como presidente provisional a Victoriano Huerta, el cual era secretario de guerra del gobierno maderista. Para el 22 de febrero de 1913, Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez fueron asesinados en la Ciudad de México. ¿Okay? Otra etapa es la conocida como el constitucionalismo. Y esta última etapa de la revolución tiene como personaje destacado a Venustiano Carranza. Y surge a partir del golpe de Estado contra Victoriano Huerta. Carranza representó la legalidad política. Tenía la urgencia de generar una carta magna, es decir, una constitución que diera origen a un Estado con soberanía nacional. Y determinó, Venustiano Carranza, una forma de gobierno y además la división de poderes. Además también recuperó las aspiraciones sociales en el aspecto laboral, educativo y agrario. Casi concluyendo, veamos lo que nos habla nuestra lectura acerca del cierre y nos dice que la importancia de la revolución radica en la consolidación de un Estado mexicano que intenta recoger en su seno las diferentes demandas de los sectores sociales, transformándolas en instituciones. Por lo tanto, este movimiento generó prácticamente el México que hoy día tú conoces. Las estructuras económicas, políticas y sociales que hoy predominan tienen su origen en la institucionalización de la Revolución Mexicana. Un legado de suma importancia para todos los mexicanos es la Constitución de 1917, la cual se lleva a cabo en la ciudad de Querétaro, el 5 de febrero, por cierto, de 1917, y que actualmente rige a la nación. Este documento magno es resultado del movimiento revolucionario. Hasta aquí nuestra lectura. ¿Cuántos minutos nos llevó? A ver, déjenme checar y ver. 8 minutos. Es decir, que en 8 minutos tú puedes llevar a cabo tu lectura, intentar comprenderla, analizarla, razonarla y después vamos a proceder al cuestionario. Así que por el momento lo vamos a dejar hasta aquí. Y bueno, la ventaja que tenemos en esta ocasión es que para la actividad la vamos a realizar una vez que hayamos observado el aprendizaje conceptual del tema 9 y del tema 10. Espero que para el fin de semana tengamos ya el 9, la semana próxima el 10 y tengamos la oportunidad de realizar la actividad y bueno, estar al pendiente de las actividades que realizamos a través de este medio. Un abrazo para todos ustedes.